Tu descendencia morará en un tiempo en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice el Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y el verso 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. De modo que lo que hoy para nosotros representa un tiempo, lo que hoy para nosotros quizás es difícil de comprender y entender, ya Dios lo conoce desde el principio. El hecho de que tú y yo no tengamos una respuesta, el hecho de que Dios no haya escrito en su palabra: dentro de 30 años te voy a prosperar, quiero decirte que Dios tiene todas las cosas bajo su control y dominio. Es cuestión de creer, es cuestión de fe, es cuestión de levantarse, como decíamos la semana pasada, y pasar. Es cuestión de tiempo. Y hablando de eso, esta segunda parte continúa y dice: sé valiente. Josué debe haber sentido temor ante la gran tarea de dirigir al pueblo a la tierra prometida. Le damos gracias al Señor y que el Señor añada bendición a su palabra. Pero Dios le dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Aquí estaba la promesa que le daría valor, fortaleza y éxito. Capítulo 1 de Josué, verso 6. Voy a recordarle lo que decía la semana pasada, el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, a la cual juré a sus padres que la darían a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En particular esta palabra a mí me quebranta el corazón, porque estaba yo recién bautizado y antes, unos días antes de ser bautizado, el Señor envió un profeta allá donde yo trabajaba, en comando de turmero, y este hombre, después de hablar en lengua, después de ya nos habíamos saludado en el primer piso, yo lo he dicho aquí antes, cuando yo me despedí aquel diciembre de mis compañeros para irme a mi casa, ya no era igual como antes, ya no tenía el interés aquel que tenía antes de esperar que el amigo me colaborara con la botellita, esperar aquel con el pan de jamón. Yo era deseo de irme a mi casa a atender a mi familia. Este hombre andaba con una Biblia grande dentro del comando, y cuando yo bajé, él estaba allá abajo y me dice: varón, ¿tú eres cristiano? Yo le digo: para la gloria de Dios, sí. Y él comenzó a hablar en lenguas, tomó mis manos y entre otras cosas me dijo: donde pongas estas manos, dice el Señor, en su nombre, vas a ver la sanidad. Muchos enfermos sanarán. Pero también me dijo que ese año que iniciaba, un familiar iba a fallecer. Y después que yo entendí todo ese tiempo que ha pasado, que ahora soy hasta abuelo de ese hijo mío que recibió un tiro ese mismo año en abril, todo lo que el Señor quería era que Dios despertara en la oración, despertara en el clamor, que convirtiera la oración en una necesidad, porque eso me iba a hacer prosperar a mí y iba a hacer prosperar a mi familia. De modo que, entre otras cosas, me dijo: léete Josué 1:9 y Apocalipsis 3:11, cuando se despidió de mí. Quiero decirte, iglesia, que yo más nunca vi a ese joven. Lo busqué por turmero, tú no sabes cómo, y lo busqué porque yo era policía, y lo busqué y nunca lo encontré.
Nunca encontré yo ese joven. Pero yo no tenía una Biblia, sino una que me había regalado Dios, la tenía en mi casa. Y yo, Dios mío, ¿qué querrá decir Josué 1:9, Apocalipsis 3:11? Y esa ha sido la palabra que me ha acompañado todo este tiempo. Y si de tiempo se trata, hoy, aproximadamente 10, 12 años después que estoy reconciliado con el Señor, es que estoy entendiendo el propósito de Dios para mi vida. Amén. De modo que hay un tiempo. Quizás recibiste una palabra hace 15, 20 años atrás. Quizás recibiste una palabra hace un año, hace 6 meses. Pero dame decirte que hay un tiempo de Dios para hacer esa palabra realidad en tu vida. Debes pensar en el tiempo de Dios, no como algo en que esperar, sino levantarte en el nombre de Jesús y creerle a Dios por encima de las circunstancias, por encima de lo que vean tus ojos. Y el valor para confiar en Dios, yo siempre me gusta, hermano, cuando el maestro va a predicar, es impresionante. En mi casa, la mesa se transforma en papeles, en libros, en diccionarios. Es maravilloso, me encanta investigar, me encanta pensar en este día, me encanta pensar en lo que voy a transmitir. Y el valor para confiar en Dios es el alcance de la significación. Dice un concepto, el alcance de la significación o importancia de una cosa. El valor es acción, es palabra o frase, es la fuerza, la eficacia, es la virtud de las cosas para producir sus efectos. Eso es valor. ¿Cómo podemos conquistar el temor y ser valientes cuando el mundo se está derrumbando alrededor de nosotros? ¿Cómo llevar a la práctica ese valor cuando todo en Venezuela dice lo contrario? El temor puede ser nuestro mayor gran enemigo, que nos hace reaccionar a lo que vemos más bien que a lo que sabemos. Como iglesia de Dios sabemos, conocemos, entendemos, oímos, ponemos en práctica las promesas de Dios y lo sabemos y lo queremos a Dios, pero se impone el temor, se impone la mirada, se impone la situación, se impone la circunstancia, el obstáculo. Entonces todo aquello que nos dijeron el domingo en la mañana, todos aquellos mensajes que llenaron nuestra vida por un espacio de 10, 15 minutos y nos quebrantaron, pasan a un segundo nivel. Pero la Biblia nos manda a creer en Dios, a tener valor para confiar en Dios. ¿En qué has decidido fijarte hoy? El pueblo de Israel había tenido 40 años en el desierto. Pero una mañana, una tarde, un día, en esos 40 años, ellos debieron experimentar el poder, el gran poder de Dios sobre sus vidas. Una tarde fueron 12 y espiaron la tierra prometida, pero solo 2, Josué y Caleb, reconocieron que era Dios el que iba a introducirlos en la tierra. Y 10 se opusieron, y 10 se lamentaron, y 10 no creyeron a Dios, aunque habían visto a un mar abrirse en dos, aunque habían visto el maná del cielo descender sobre sus vidas, aunque habían comido carne en el desierto, no le creyeron a Dios. Y entonces fueron 40 años en el desierto. 40 años que, por cierto, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida, porque Dios le dijo en ese lugar, en Números capítulo 13 y 14, que solo Josué y Caleb y los que hoy tenían menos de 20 años entrarían a la tierra prometida. De modo que hay un tiempo en las cosas de Dios. Hay un tiempo, pero mientras ese tiempo ocurre, como no sabemos cuál es el tiempo destinado para tu vida y para la mía, debemos pedirle al Señor valor. Josué y 11 israelitas fueron y reconocieron la tierra, pero aunque estos solo se fijaron en los gigantes que él habitaba, sus murallas, Josué y Caleb decidió fijarse en la fidelidad de Dios sin importar las circunstancias que esto producía. Yo te digo en el nombre de Jesús, fíjate en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Cada mañana son nuevas sus misericordias para ti y para mí. Cada mañana es nueva, aleluya. Es nuevo el perdón de Dios para tu vida y para la mía. Busca a Dios en la oración, agradece a Dios por un nuevo día y pide dirección a Dios cada día de tu vida, y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Dice el libro de Génesis: y en la cuarta generación volverán acá. Fíjense que ahí resalto lo siguiente. Dios le dijo a Abraham a través de un pacto que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, y también le dijo que le daría la tierra por heredad.
pero en el versículo 13 le adelantó que su descendencia viviría en tierra ajena como esclavos, siendo oprimidos 400 años. Ahora esa nación, Egipto, jugaré yo, le dijo Dios a Abraham, y después saldrán con gran riqueza. Y le pregunto, iglesia, ¿todas estas cosas ocurrieron? Somos testigos de esas cosas. Y le dijo en el verso 16, en el Génesis capítulo 15, y en la cuarta generación volverán acá, hablando de Canaán. El colmo de la maldad de los amorreos duraría todos esos años, más de 400 años. Eran uno de los pueblos que vivían en Canaán, pero Dios sabía que su pueblo aumentaría y que un día tendría que ser castigado. Parte de ese castigo era quitarles la tierra y darla a los israelitas. Dios en su misericordia habría dado todo este tiempo para que los amorreos se arrepintieran, pero no lo hicieron. Déjame decirte, iglesia, que todo lo que Dios hace va de acuerdo a su carácter. Todo lo que Dios hace va de acuerdo a su carácter. Todo lo que ven tus ojos, todo lo que ocurre a tu alrededor, va de acuerdo al carácter de Dios. Decíamos la semana pasada, y siempre lo decimos, que nuestro Dios es soberano. El camino del éxito. Sé valiente, iglesia. Para poder tener éxito, Josué y el pueblo necesitó ser obediente a Dios. Esto ameritaba conocer su regla. Lo decía nuestro amado pastor acá. Debemos ser obedientes a Dios. Queremos ver las bendiciones de Dios, seamos obedientes a Dios. Creámosle a Dios por encima de las circunstancias. Por eso Dios hizo hincapié en el conocimiento de su ley. Josué capítulo 1, verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate. Haz un esfuerzo adicional. Saca fuerzas de donde ya no tienes. Sé valiente, logra vencer los temores y dudas y actúa en decisión y firmeza. Yo deletreé este versículo y el 8 y el 9, me lo voy a compartir. Esfuerzo viene de la palabra hebrea Hatzak, comienza con K, J-A-Z-Q, y significa fortalecer, ser fuerte, animarse. Describe la fortaleza física y moral del ser humano. Esto denota una acción. Esfuérzate, una acción. Valiente viene de la palabra hebrea Amax, A-M-A-T-S, y significa estar alertas, ser pujantes, no mirar con vuestros ojos, sino confiar en la palabra. Esto denota una actitud. Esfuérzate denota una acción y valiente denota una actitud. El Señor no nos dice en su palabra que creer sea fácil. Lo que dice es que es posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es fácil creer en Dios, pero sí es posible. Amén. No es fácil creerle a Dios cuando veo circunstancias adversas a lo que dice la palabra, pero es posible creerle a Dios. Porque si Dios me muestra a mí que, y muchos ejemplos podemos ver, por solo citando el de hoy, que le dijo a Abraham en el Génesis que su descendencia sería, si pudiera contar las estrellas de los cielos, sería como las estrellas de los cielos, pero que esa descendencia iba a estar 400 años oprimida, y que esa descendencia después de 400 años, después de la cuarta generación, iba a venir y iba a heredar la tierra. Quiere decir que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Necesitamos esforzarnos y ser valientes. Hay un ejemplo maravilloso que tiene la Escritura sobre el esfuerzo y la valentía, y está en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Habla del ciego, de un mendigo ciego. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Un ejemplo de valentía y de valor. A pesar de que todos lo hacían callar, con más ánimo gritaba, dice la Escritura. Cuando Jesús se detuvo y mandó a llamarle, inmediatamente se despojó de su capa. ¿Sabe qué pasa con nosotros, iglesia? Que a veces nos cuesta despojarnos de nuestras cosas. Nos cuesta despojarnos de nuestros intereses personales, de nuestro vehículo, de nuestra casa, aún de lo más preciado de nuestra familia. Pero todo aquello que represente un obstáculo para que Dios pueda llegar y llenar nuestro corazón, debemos nosotros hacer como este ciego, despojarnos de aquella capa y correr detrás del Señor, como señal de que dejaba todo atrás por seguir a Jesús. Su valentía le permitió creer en Jesús y recibir el milagro. Otro ejemplo para los que anotan está en el capítulo 3 de Marcos, versículo 1 al 5, el hombre de la mano seca. De modo que se trata de creer, confiar en Dios, que hay un tiempo para todas las cosas. Cumple la ley de Dios conforme a toda la ley que mi siervo Moisés. Cuidar de hacer conforme a la ley. Cuidar viene de una palabra hebrea llamada shamar, con S, H-A-M-A-R, y significa cercar, alrededor, guardar, proteger. Debemos guardar la palabra en nuestra vida, debemos cercarla en nuestro corazón, debemos proteger la palabra de Dios, debemos creerle a Dios. Cuando tú cercas algo, lo estás protegiendo. Cuando tú guardas algo, es algo muy preciado para ti. Hacer viene de una palabra hebrea asa y significa actuar, administrar, adquirir. Esto denota un interés en observar cuidadosamente hasta los más mínimos detalles de nuestras acciones, para asegurarnos que el resultado final al mandato de Dios será hacer la voluntad de Dios. Ahí en el libro de Josué, continuando en el versículo 8, porque dice: para Josué la misión traería prosperidad y éxito de acuerdo como recibiera la palabra de Dios. Así hoy también esta promesa está vigente para todos nosotros. Todo el esfuerzo que tú haces en la palabra del Señor, todo el esfuerzo que yo hago, trae prosperidad a mi vida y a mi familia, trae prosperidad en mi hogar, trae prosperidad en mi trabajo, trae prosperidad en mi estudio. Cuando yo me esfuerzo y soy valiente en las cosas que Dios me ha mandado a ser valiente, toda mi vida alrededor de mí prospera. Esa es la clave del éxito, es la clave del vivir bien, del vivir como cristianos, como le agrada a Dios. A veces no vemos los frutos del Señor en nuestras vidas porque primero nos esforzamos por las cosas materiales y luego buscamos las espirituales. Pero hay un principio, el Señor lo dijo en el libro de Mateo capítulo 6: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es primero el reino de Dios y luego Dios se encarga de lo demás. Es un principio que Dios nos enseña a través de su palabra. El versículo 8 del libro de Josué capítulo 1 continúa diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tus caminos. Debemos confesar la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Apartará se refiere a la palabra hebrea mush, M-U-S-H, y significa retirarse. Nunca se retirará, nunca significa apartarse, quitar, nunca se quitará esta palabra, esta ley de Dios de tu boca. Nunca se separará, significa. Es accionar según lo que indique Dios. Es vivir como a Dios le agrada. Enseñaba a un pastor en una iglesia que la vara que Moisés usaba, voy a preparar, si Dios me lo permite, un tema sobre eso. Ahí estaban bordados, escritos algunas de las promesas de Dios. Y cuando Moisés accionaba esa vara para abrir el mar, o cuando Moisés, Dios le decía: yo te di una vara, úsala, Moisés la presentaba delante de Dios de una forma especial, como que: Señor, aquí están tus promesas. Y ahí venía el milagro de Dios sobre el pueblo de Israel. Ahí se hacía el milagro de Dios en el desierto.
Hoy Dios nos ha dado una vara a nosotros, que es su palabra, para confiar en ella, para vivir como dice ella que debemos vivir. Pero debemos confesar la palabra del Señor. Debemos responderle a las personas y al enemigo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Escrito está. Escrito está. La Biblia dice, escrito está. Dios prometió y Dios va a cumplir. Porque Dios es fiel. Debemos meditar en su palabra. Meditar, como dice el verso 8. Y de día y de noche meditarás. Meditar viene de la palabra hebrea haga, con J, acento en la haga, y significa gemir, hablar, pensar, pronunciar. Debemos pensar como Dios y actuar en consecuencia. Esto se desarrolla en nosotros cuando pasamos mucho más tiempo a solas con Dios. Quiere decir, le conocemos más y aprendemos más sobre Él. ¿Y dónde pasamos tiempo con Dios? A través de la oración. A través de la oración conocemos a Dios. Meditar en su palabra es pensar como piensa Dios. Es creerle a Dios. Es conocer a Dios en la intimidad. Es como cuando nos presenta una persona, ¿verdad?, que para muchos llama la atención y uno quisiera hablar. Y uno llega el lunes, mira, ¿tú sabes a quién conocí? A fulano de tal. Sí, estuve en mi casa. Sí, anduve con él en su camioneta. Sí, fuimos al mar, a la playa, al bosque. Bueno, así debe ser tu boca, hablando del Señor cada día. ¿Sabe quién conocía a Cristo, el Salvador del universo, el Rey de las naciones, el Rey de mi corazón? ¿Sabías que Él es el sanador por excelencia? ¿Sabías que Él viene a restaurar los hogares, viene a restaurar las vidas? Bueno, eso significa la palabra meditar. Es hablar como Dios, es pensar como Dios, es conocer a Dios, es meterse con Dios en la intimidad. Es la clave del éxito para el cristiano. Y todo va a desarrollarse de acuerdo al tiempo de Dios. Por eso vemos a veces personas que prosperan tan rápido en el Evangelio, y por eso vemos a muchas personas que han pasado 20, 30 años y aún no prosperan en el Evangelio, porque no han querido pasar tiempo con Dios, porque no quieren conocer a Dios en la intimidad. Debemos meditar la palabra de Dios, debemos meternos con Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, debemos ayunarle a Dios, creerle a Dios por encima de las circunstancias, y solo así veremos la gloria del Señor en nuestra vida. Debemos pasar tiempo con Dios. Verso 9, capítulo 9, verso 9 de primera de Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué maravillosa promesa. En donde quiera que vayas. No temas. Viene de la palabra hebrea del temor, arax, A-R-A-T-S, y significa hostigar, desalentar, desmayar, quebranto, miedo. No desmayes, no te desalientes. Enfatiza la necesidad de no desalentarnos por temor u hostigamiento de las circunstancias adversas. Es confiar en la supereminente grandeza de Dios. No temas ni desmayes, no te desanimes. No desmayes viene de la palabra hebrea hatak, con K al comienzo, y significa acobardar, asustar, quebrantar, derribar. Ya sea por violencia, confusión o temor. Es decir, no debemos perder la motivación y seguir la marcha, porque las promesas de Dios son seguras.